Lo pasa después también, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Mañana les paso todo. Ok. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona, cómo trabaja un diodo cuando hace las veces de rectificador de media onda. Esto parte de lo que sería una fuente no regulada, se llama, de corriente continua. Ahí tenemos entonces un circuito con un diodo y una resistencia, donde vamos a medir entonces la tensión sobre la resistencia. Discúlpeme, profesor, no se está viendo lo que Sí. estás poniendo. Ah, No se perdón. ve. Ok. A ver. Segundo. Ah, ahí está. Ahora sí. Gracias por avisar. Ok, entonces decíamos, tenemos un circuito como el que veníamos viendo, con un diodo y una resistencia, en donde, bueno, la tensión de entrada es una sinusoide, y la salida, entonces, que vamos a medir, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, cómo recorta la tensión que va a estar medida en la carga. Entonces la tensión acá B sub L va a ser de esta forma, así como si no estuviera la parte de abajo, digamos, debajo del cero, de lo que sería la fuente de alimentación de entrada. Entonces esta curva, si se quiere, si este dibujo que nos queda rectificado, va a estar dado por B sub C igual a B máximo sobre pi, o sea, en corriente continua, la tensión B sub C va a estar dada sobre B máximo sobre B sobre pi, y la de corriente alterna, la B sub A, va a ser B máxima sobre 2 por el seno omega t menos esta suma, ¿sí? Esto es una serie de Fourier, se llama, esto es una serie infinita, ¿sí? Porque obviamente esto no tiene fin, ¿sí? Esto es una onda que tiene comienzo, si quisiéramos medir un tiempo cero, pero no tendría fin, o tendría el fin, digamos, en un número bastante grande, ¿no? En una serie bastante larga. Entonces, este análisis de Fourier lo que va a tener es una tensión de corriente, una parte de corriente continua y una parte de corriente alterna, que va a ser la suma de infinitos términos sinusoidales. Ahora, si hablamos de un circuito rectificador de onda completa, ahí vamos a tener ya dos diodos ideales en este caso. Suponemos dos diodos ideales que van a estar dispuestos de esta forma. Y la tensión entonces en la resistencia R sub L va a quedar de esta forma, ¿sí? O sea, todo lo que era la parte negativa de la onda de entrada va a pasar a ser positiva. Esto es porque, como la fuente es alterna, de un lado, cuando esta fuente conduce, digamos, cuando uno de los diodos conduce, el otro no conduce y viceversa, ¿sí? Entonces, en cada semiciclo, uno conduce y el otro no. Uno conduce en otro lado y siempre va a recortar por la parte positiva, ¿sí? O sea, va a hacer
la parte negativa la va a convertir en positiva. Entonces, el análisis matemático está dado por estas ecuaciones. También que van a ser parte de una serie, que es 4 veces la tensión máxima sobre 3pi por el coseno omega t menos 4 veces la tensión máxima sobre 15pi por el coseno omega t de 4 omega t y así sucesivamente. Pero acá lo que me interesa que entiendan es que esto en un semiciclo conduce uno de los diodos, ¿sí?, que hace que la tensión acá, medida acá, sea esta onda, y en el otro semiciclo el que conduce es el diodo B. Entonces lo que hace es convertirme, que está polarizado en inversa, ¿sí?, lo que hace es volverme la tensión positiva nuevamente acá en la resistencia. O sea, para un mismo tiempo tengo dos semiciclos aplicando energía. No sé cómo analizarlo. Porque el otro Claro, para un mismo tiempo tiene como un bache. Y acá en es ese como lugar si, de bache, sí, acá es como si hay, tuviéramos dos fuentes. Acá en este caso tenemos una fuente, ¿no? Y esta fuente tiene un solo diodo, ¿ok? Entonces, en el semiciclo, cuando está polarizado en directa, ¿sí?, en el primer semiciclo conduce y copia, digamos, la tensión en la resistencia, va a copiar lo que es la entrada hasta este punto, ¿sí? En el otro semiciclo, donde la tensión es negativa, o sea, el diodo está polarizado en inversa, no conduce, entonces la tensión es cero en este pedacito, ¿sí? Eso es un rectificador de media onda porque me copia solamente la mitad, digamos, ¿sí? Ahora, en el otro caso, es como si tuviéramos dos fuentes, ¿sí? Tenemos dos fuentes, en realidad es una fuente que está partida al medio, pero lo vemos como si fueran dos fuentes, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos dos diodos, ¿sí? En el primer semiciclo conduce el diodo A, ¿sí?, está polarizado en directa, y el diodo B no conduce, ¿sí?, porque está polarizado en inversa acá, en el primer instante, ¿ok? O sea que en el primer tiempo, digamos, en el primer semiciclo, que sería de acá a acá, comparándolo con el caso anterior, copia lo que sería la entrada, ¿ok? Ahora, cuando estamos en la mitad del ciclo, esto cambió de polaridad, ¿sí? La fuente cambió de polaridad, ¿sí? O sea que el diodo A queda polarizado en inversa y este queda polarizado en directa. está bien. ¿Se Sí, sí, se ve. entiende? Sí, sí. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que hace es otra vez copiarme la tensión, pero en forma positiva, digamos, ¿sí? Profe, ¿eso qué es? Alterna, ¿no? Esto es corriente alterna, sí, Ah, corriente porque. alterna. Esto es un transformador de corriente alterna, sí, ¿Y el con punto anterior? medio. Y ¿Y el el anterior anterior? también, el No, anterior también, como. sí. Está bien, está bien. Como decía, corriente continua. Sí, en realidad se llama corriente continua, pero en realidad es de alterna. Se llama corriente continua porque en realidad ahora vamos a ver que al final lo que lo que se trata de hacer con esto es que después esta corriente alterna a la salida se convierta en una corriente continua, ¿sí? Pero este es el principio de lo que sería una fuente de corriente que convierte, digamos, corriente continua, de alterna a continua, Ah, ¿sí? achatan la señal. Claro, lo que hace es achatar la señal. Después, o sea, primero lo que hace es rectificarla, la pasa toda positiva, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer con un capacitor va a ser unir estos puntos de arriba,
para que lo que tenga la salida se parezca a una fuente de corriente continua. Entonces convertimos de una fuente alterna a una señal de continua, ¿sí? Pero bueno, para eso falta un poquito. Ah, está bien. Ah, por eso en la otra filmina me pareció ver un puente de diodo, ¿puede ser? ¿A dónde? ¿Acá? En la siguiente. Ah, sí, ahora viene, sí, ahora viene. Esta, sí. Ah, Cuando está en un semiciclo, conducen dos diodos, y cuando está en el otro semiciclo, conducen otros dos diodos. ¿Ok? Acá lo vamos mejor, miren. Miren. Este está bueno, este gráfico, porque en un sentido conducen estos dos, y en el otro conducen los otros dos. Y lo que me va formando es esto que está acá. Profe, está mostrando una placa que tiene un solo diodo, al menos la que veo yo, no sé, capaz que mi máquina se tildó. Estaba por preguntar lo mismo. Sí, Sí, yo también. ese Ah, fuente de irregularidades de corriente continua. Es el rectificador de media onda, se está viendo. el de media hora nada más. Qué raro, a ver. A ver. Vamos de vuelta, a ver. Lo voy a compartir. Pantalla. Bueno, lo que voy a hacer directamente, les voy a compartir el escritorio. Así, a ver. Ahí están viendo el segundo caso donde hay dos diodos, ¿correcto? No. Ahora sí. Ahí sí. Ah, ok. Y ahora paso al que tiene cuatro diodos, al puente de diodos. Sí, Sí. ahí se está viendo. Bueno, bárbaro. Entonces, analizando como veníamos haciendo, en el primer caso con un diodo, en el segundo con dos, en este con cuatro, hacemos el mismo análisis, ¿sí? Tenemos también una ecuación matemática. Este es un rectificador de onda completa, ¿sí? Y ahí vemos cómo es el flujo, digamos, de la corriente dentro del puentecito este de cuatro diodos y cómo fluye la corriente en la carga. La carga siempre fluye de la misma forma, ¿sí? Nada más que digamos, el sentido de la circulación cambia en el puente, ¿sí? Al mismo tiempo que cambia, obviamente, en la fuente, ¿no? Y lo que tenemos a la salida es esto, lo que se ve acá, las montañitas que se pintan de rojo, eso es lo que tenemos a la salida. Esto es un circuito rectificador de onda completa. ¿Sí? Ahí se ve claramente cómo primero conducen estos dos, ¿sí? Este y en el segundo semiciclo conducen estos dos. ¿Ok? Y lo que ve reflejada la carga es siempre una tensión positiva, ¿sí? Siempre una tensión positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace es alternar este positivo acá con el negativo, y este puente lo que hace es justamente reflejar ese siempre positivo en una punta, digamos, de la carga, de lo que sería la resistencia, ¿sí? Alterna ese positivo siempre en la misma punta, hace que quede siempre en la misma punta, y el negativo siempre en la misma punta de la carga, ¿sí? Mismo borne. Ahora, cuando hablamos de filtrar esa tensión rectificada, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo primero que necesitamos es
reducir la componente alterna en la salida del rectificador mediante una acción de filtrado ideal, ¿sí? Que permite el paso de la componente continua hacia la carga e impedir justamente que la componente alterna llegue a la carga. Eso es el objetivo, digamos, de tener ese puente rectificador de onda completa, ¿sí? Ahora, analizándolo y haciendo un principio de superposición, en un caso ideal, ¿sí? Lo que tenemos es, en un rectificador, transformador más rectificador, lo que tenemos en la carga es lo que decíamos hoy, ¿no? En un punto tenemos alimentación y en el otro punto, en el otro instante, digamos, tenemos abierta la llave. O sea, de esta forma lo que hacemos es eliminar el cambio de polaridad que tendría la carga en los bornes, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace entonces un filtrado? Se puede hacer de varias maneras. Una forma es haciéndolo con un inductor. Colocando un inductor, podemos filtrar esa componente de cambio, de alterna, digamos, colocándolo en serie con lo que es la carga. ¿Sí? Eso, bueno, eso me va a generar una impedancia acá que, bueno, voy a tener que incluirlo en lo que sería la ecuación, las ecuaciones estas que estuvimos obteniendo en cada caso, ¿sí? Ahora, si a ese circuito anterior le agregamos un capacitor, ¿sí? El capacitor lo que hace es contribuir a que la componente de alterna llegue a la carga, ¿sí? Eso es justamente lo que hace un capacitor, ¿sí? O sea, es que esa componente que teníamos hoy, o sea, este cambio que llega hasta cero, la curva que tenemos acá, ¿sí? Llega a cero, vuelve a subir, llega a cero, vuelve a subir, ¿sí? Lo que hace el capacitor es justamente eh, impedir que esta curva llegue hasta cero, digamos, ¿no? ¿Sí? Esta curva llega hasta cero. Entonces, cuando esto está bajando, ya se une al otro semiciclo, esto se une al otro semiciclo, esto se une al otro semiciclo, ¿sí? Eso es lo que hace un capacitor, ¿sí? Que es lo que dice por acá. Ahora, en un filtro con inductor y capacitor tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? En donde la impedancia del capacitor tiene que ser bastante menos que la resistencia de la carga. La impedancia del inductor tiene que ser bastante mayor que la impedancia del capacitor. Y la corriente tiene que ser mayor que cero. La corriente en el inductor. Profe, una pregunta, ¿puede Sí. ser? Sí. ¿Cuál sería la finalidad del inductor? ¿Un tema de factor de potencia con el capacitor? Sí, sería como, más que nada, digamos, eh, ¿cómo explicarte? Eh, Hacer, digamos, que ayude, digamos, a que la corriente máxima no llegue de golpe a la carga, digamos. Es más que nada para evitar los picos, ¿sí? O sea, Ah, está el, bien. capa- el capacitor lo que hace es suavizar lo que les expliqué recién, la curva, y esto es evitar que la forma de la onda tenga un pico, ¿sí? Una punta, digamos, que la montaña no sea puntiaguda, digamos, sino que sea
más redondeada la punta de la curva, ¿sí? Más achatada, digamos, ¿sí? Eso es lo que ayuda. Sería como establecer un valor eficaz, ¿no? Un valor Sí, sí, lo más recto posible, que no va a ser recto, porque va a tener sí, una pequeña sí, ondulación, pero yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Es como establecer un valor eficaz. ¿Puede ser? tal cual, sí, sí, está directamente relacionado y hablando, digamos, en términos, como decíamos recién, de montañas, digamos, que tenga una meseta, digamos, la curva que tiene forma sinusoide, que la punta sea más achatada y que no sea tan curva, digamos, y que tenga como una parte más planita, digamos. Eso sería términos gráficos. Igualmente, también podemos hacer un filtro con capacitor solamente, sin tener inductores, ya que los filtros con inductor son bastante más pesados y voluminosos, más que nada para los de frecuencia doméstica que tenemos nosotros. Y el análisis es, lo que tiene el filtro capacitor, que el análisis es más complejo. La evolución de lo que son las corrientes y las tensiones en el circuito tiene algunos momentos en los que todos los diodos del rectificador no conducen por esta cuestión de la tensión, primero de lo que es la tensión de umbral que hablábamos hoy, y también que obviamente no son lineales, obviamente, ¿no? O sea, estábamos haciendo un análisis de un diodo ideal y de un capacitor ideal, ¿sí? Pero en general ninguno de los dos es ideal y no es lineal en consecuencia. Al no ser lineal, si vamos a ahondar en detalle, digamos, el análisis sería mucho más complejo, ¿sí? Por eso es que se supone comportamiento lineal ideal, ¿ok? Y en esos casos donde no es un comportamiento lineal, no es posible aplicar un principio de superposición, entonces ahí se complicaría mucho más todavía, porque nosotros suponemos que todas las respuestas de todos los componentes del circuito son ideales, entonces podemos suponer algunas cuestiones matemáticas, entonces ahí se hace más sencillo, pero al no ser lineal, el análisis sería más complejo, ¿sí? Pero igualmente el filtro con capacitor solamente es el más usado, ¿sí? A pesar de que tiene un estudio un poco más complejo, para nosotros es transparente porque, bueno, nosotros tenemos a disposición herramientas que calculan qué capacitor usar para qué valor de tensión, de corriente, de diodo, etcétera, y no tenemos que hacer ningún cálculo porque ya está todo hecho igual. Así que gracias a Dios no tenemos que andarme andando en detalle con los cálculos y más o menos con la aproximación que nos dan las herramientas de selección, todos los software, etcétera. Podemos elegir un diodo acorde a lo que necesitamos. En un filtro con inductor solamente tenemos una tensión de salida exponencial y senoidal. También un análisis detallado resulta complicado. Se aproxima por ondas triangulares, que simplifican los cálculos. Se considera una descarga lineal del condensador de esta forma a la resistencia por la capacitancia mayor al periodo sobre 2. Supone una carga instantánea del capacitor cuando los diodos conducen, ¿sí? Que tampoco no es instantánea. Entonces ahí podemos hacer algo como lo que les decía recién, ¿sí? Esto de no dejar que caiga la tensión a cero, sino que unifique
estos puntos y haga algo parecido a lo que sería una tensión continua. ¿Sí? En el caso de los filtros con inductores, la aproximación se hace por triángulos, como lo ven acá. Y acá se ve un poco más en detalle toda la matemática de cómo es el análisis de estos filtros con inductor. ¿Sí? Acá se toma un punto omega T1 que se va a unir a este 2pi más omega T2, que va a ser lo que va a provocar, va a mejorar o empeorar, digamos, lo que es el filtro y el ingreso de lo que es el componente alterna, que decimos que no queremos que llegue a la carga, ¿no? Queremos que sea esto lo más chato posible, ¿sí? Este pico que se una lo más cerca del otro pico, digamos. Acá un poco más en detalle lo que es el análisis aproximado por ondas de diente de sierra, tipo triángulos, donde se supone la descarga del capacitor de la carga C, mejor dicho, a corriente, acá no hay capacitor, esto es con inductor solamente. Se supone que la carga, ¿sí? Acá hablamos justamente de Coulomb, quien hoy estábamos hablando también. La carga se mide en Coulomb, en donde, bueno, tenemos la diferencia de tensión a la diferencia de las cargas. Finalmente tenemos la tensión de salida, que va a ser una tensión rectificada, entonces va a ser la tensión BS máxima, que es la tensión de la fuente, sobre una tensión de pico a pico, que es esta diferencia, digamos, la que cambia acá, sobre 2. ¿Sí? Esa es la tensión que vamos a tener, la ecuación de la tensión que vamos a tener a la salida en la carga. O sea, Bien, lo que vos buscás, pero Pame, para mantener una BRPP que sí, sea lo más chiquita posible, ¿no? Cuando filtrás, eso es lo que claro, buscamos, ¿no? exactamente. Lo que se busca acá es que esta diferencia, ¿sí? Sería B sub M mayúscula menos B sub M minúscula, ¿sí? Este pedacito que está acá sea lo más chico posible para que estos dos puntos no tengan tanta pendiente, digamos, que estén lo más horizontal posible, ¿sí? Que se estén prácticamente tocando y queden en forma horizontal. Ese es el objetivo, sí, es correcto. El valor B sub R, en este caso del filtro con inductor, suele ser conocido, o sea, la tensión esta, la tensión B sub R, que está limitado por las especificaciones del diodo, del circuito. Esto permite calcular también el valor de un capacitor, ¿sí? Y hay que tener en cuenta las tolerancias de más o menos 20%.
Acá tenemos una ecuación también que resulta del análisis de este filtro, donde este factor de rizado es justamente lo que me va a dar la pendiente de lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? El factor de rizado, cuando está más cerca de cero, sería, ¿sí? Más cerca de cero, cuando este número es bastante grande, este número es más chiquito, entonces el rizado sería mejor, ¿sí? Consideraciones importantes de este filtro. La tensión en la carga tiene un rizado menor cuando mayor es la capacidad del filtro involucrado. Una mayor capacidad provoca un menor intervalo de conducción de los diodos, donde hay mayores picos de corriente entre ellos, ¿sí? Acá estamos hablando, bueno, Profesor, acá ¿te hago una ya, consulta? sí, En el filtrado con filtro con inductor, se entiende que sí, también tiene el capacitor, ¿no? sí, 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 Bien, sí, sí, bien. estamos hablando, en realidad dice con inductor, pero es claro, es con capacitor, o sea, Con ya inductor, pero con capacitor. Porque estamos, puede ser con estamos, puente de claro, diodos y capacitor, pero bueno, en este caso es con inductor y capacitor. claro, tal cual, sí, empezamos hablando del filtro con inductor solo, del inductor con capacitor, y ahora estamos hablando siempre, perdón, de capacitor solo, ¿sí? Y después el de capacitor es de capacitor, como dijimos, como les dije yo, en principio siempre los filtros tienen un capacitor y en este caso estamos analizando un filtro con capacitor y además con un inductor, sí. O sea, ya damos por sentado que tiene un capacitor. Correcto. Entonces, eh, la tensión en la carga tiene un rizado menor cuando mayor es la capacidad del filtro, ¿sí? Ahora, una mayor capacidad provoca un menor intervalo de conducción entre los diodos, lo que provoca mayores picos en la corriente entre ellos. Eso es una cuestión a tener en cuenta, porque ¿qué pasa? Cuando yo coloco mayor capacidad, pasa esto. Voy a tener picos más grandes en lo que es la corriente, ¿sí? Lo que puede llegar a traerme problemas. Entonces, cuando tengo picos de corrientes en los diodos, suelen considerarse entre 5 y veces mayores que la corriente media de la carga. Es importante comprobar que no superen una corriente máxima de los diodos. El instante más peligroso es en la primera conexión de la fuente, ya que el condensador completamente descargado tiene un pico todavía más elevado. Además, un menor intervalo de conducción de los diodos provoca un aumento de la corriente eficaz también, lo que provoca también un calentamiento del transformador. En conclusión, para proteger a los diodos no tenemos que usar un capacitor de valor excesivo, así evitamos un aumento innecesario del volumen también y el costo, y además se reducen los problemas con las corrientes límites en los diodos y en el transformador. ¿Sí? No es que, o sea, el resumen de esto es que digamos, colocando un capacitor de mayor valor, no es que voy a tener la solución, digamos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta cuestiones de picos que me pueden dañar mis componentes, en este caso mis diodos, ¿sí? Ok, hasta ahí lo que serían entonces los rectificadores con diodos.
La próxima clase vamos a ver transistores. Ahora vamos a ver un poquito de transistores Bueno. y continuamos. Profe, le quiero Sí. hacer una consulta, no sé si me escucha. Sí. Yo escuché que usted dijo que hay unos soft para cálculo de capacitores o algo por el estilo, ¿puede ser? Sí, no estoy seguro si hay software, pero hay tablas, seguramente sí, seguramente hay. Esa era la consulta, profe. Disculpe la Sí. molestia. No, por favor, cualquier cosa después podés buscar en Google si hay algo de eso, si hay alguna tabla. No sé si hay alguna aplicación. Me suena que hay alguna aplicación para teléfonos celulares para calcular así componentes electrónicos. Sí, Hay que una de Schneider. sí, me sonaba, por eso te decía. Si no es para PC, es para celulares. Y si no, igualmente siempre hay tablas eh, ya, digamos, precalculadas, donde uno puede obtener datos de digamos, los componentes para algún filtro, etcétera, ¿sí? Bien, tenemos un rato todavía, así que vamos a tratar de ver algo de lo que son los transistores. Primeramente tenemos que entender qué es un transistor. En inglés, bueno, la sigla en inglés viene de lo que es transfer resistor, o sea, un resistor de transferencia. Eso es traducido, digamos, lo que sería un transistor. Y a esto es un dispositivo electrónico semiconductor, ¿sí? También como los diodos, como todo lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta de una entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Sí, tiene muchas funcionalidades y es muy usado en muchos dispositivos, como por ejemplo relojes, tomógrafos, celulares, radios, televisores y componentes de circuitos integrados como chips, microchips, ¿sí? Controladores, microcontroladores, todos los dispositivos que se usan en la industria de la automatización. Primeramente tenemos un transistor que se llama bipolar de unión o BJT, que consiste básicamente en dos junturas PN, o sea, lo que vimos hoy, pero en este caso vamos a tener dos junturas, ¿sí? Tenemos una juntura de este lado y otra juntura de este lado, que van a estar conectadas en oposición, ¿sí? Por tanto, el funcionamiento del dispositivo puede comprenderse del conocimiento de la operación física de la juntura PN. O sea, nosotros ya estudiamos lo que es la juntura PN, entonces medianamente ya podemos entender cómo va a funcionar un transistor, ¿sí? En la figura vemos un corte y un esquema, ¿sí? Esta es la vista de corte, la de arriba, y lo otro de abajo es el esquema, que corresponde a lo que es la región entre líneas del punto de la figura 1B de un transistor bipolar de unión, ¿sí? O sea, este corte de acá de líneas punteadas es esto que vemos acá. ¿Ok? Entonces, en la Esa figura podemos sería, ver... disculpe, profe, esa sería la Sí, composición real en el corte, le pregunto. ¿El emisor, la base y el colector sería algo así, como está ahí? claro. Ah, mira vos, es la primera vez que lo conozco. Sí. Bueno, en buena hora. En buena hora.
Sí, en realidad este es el BJT, ¿sí? Después hay otras disposiciones que vamos a ver, pero esta en principio sí, son todas parecidas igualmente, pero esto sería lo que sería la vista en corte, ¿sí? Así es la disposición interna. Bien, entonces, como vemos, se forman dos junturas, una compuesta por la región del emisor y de la base, que sería esta, que es la JEB, sería la juntura emisor-base, ¿ok? Que sería esta zona de acá. Y la segunda se forma en la región base y la de colector, que es la juntura CB, que sería esta. En condiciones típicas de operación, las junturas EB se polarizan directa, generalmente, y las junturas CB en inversa. Entre las junturas aparecen dos zonas, dos regiones de agotamiento, se llaman BE y BC, ¿sí? Estas junturas de acá. La región de base se hace mucho más corta que la longitud de difusión de los portadores minoritarios. De este modo, entonces, el exceso de portadores minoritarios inyectados en la base de la juntura EB, o sea, emisor base, pueden atravesarlas y llegar al colector sin necesidad de pérdidas por recombinación. ¿Ok? O sea, la corriente estaría fluyendo desde el emisor hacia el colector. Existen dos tipos posibles de transistores bipolares, de acuerdo a la forma que se conecten las junturas. Y acá hablamos entonces, lo que decíamos hoy, de los tipos NPN y PNP, cuyos símbolos y polaridades se indican en la figura 1C que viene después. ¿Sí? 1C, bueno, acá, esta que están acá abajo. ¿Sí? El transistor PJT-NPN es siempre, o sea, siempre el transistor BJT, siempre la base es el común, ¿sí? Y cuando hablamos de NPN, hablamos de polarización. Bien, entonces, decimos que es NPN, o sea que la polarización justamente queda de modo NPN, como decíamos hoy con los diodos. Supongamos que esto es un diodo, ¿sí? Y esto es otro diodo, ¿sí? Hablamos de que es NPN cuando está conectado de esta forma, ¿sí? Y cuando hablamos de PNP, estamos hablando de que está polarizado al revés, ¿sí? ¿Ok? Acá esto estaría polarizado en directa y la juntura ABC en inversa. Y cuando hablamos de PNP, la juntura EB está en inversa y la juntura CB está, o BC, está en directa, ¿sí? Eso sería la juntura PNP. Y acá vamos a entender un poco más todavía, porque vamos a hablar de los modos de operación del BJT, donde en condiciones típicas de operación, entonces, la juntura emisor-base se polariza en directa, ¿sí? O sea, esto que estamos acá, emisor-base, se polariza en directa, y la juntura colector-base en inversa. Esto es llamado
el modo de operación activo directo, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de un NPN, es activo directo, se llama. Y se usa para aplicaciones de amplificación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas polarizaciones, vamos a tener regiones activas y no activas, ¿sí? La acción-efecto del transistor, entonces, también se verifica si se intercambian los terminales del colector emisor. Sin embargo, el comportamiento que resulta no es idéntico, dado que el dispositivo no es simétrico. El emisor está más dopado que el colector. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy del dopaje, el emisor tiene mayor facilidad, digamos, de transportar los electrones, ¿sí? Esta asimetría entonces hace que el modo de operación llamado activo inverso no sea utilizado, ¿sí? En este transistor BJT, ya que voy a necesitar mucha energía para poder conducir en el sentido inverso, entonces no lo usamos. La polarización en sentido directo de ambas junturas es el modo de operación llamado modo de saturación. Y cuando ambas junturas se polarizan en forma inversa, tiene un cuarto tipo de modo llamado modo de corte, ¿sí? Acá, en esta región, tenemos activa normal, activa inversa, saturación y región de corte. Estos dos últimos modos, saturación y corte, son los utilizados cuando el transistor se hace operar como una llave, ¿sí? Una llave abierto-cerrado en circuitos digitales. La figura, bueno, muestra las regiones de operación, como vimos, para un transistor BJT, según la función de polarización que se aplique. Y acá tenemos un cuadro que me va a decir, de acuerdo a qué polarización va a tener el transistor, me va a decir entonces qué tipo de modo de operación voy a tener. ¿Sí? La juntura emisor-base, ¿no? Las dos junturas, en realidad, emisor-base y colector-base. Si las dos están en directa, estoy en saturación, o sea, positivo, estoy en saturación, estoy como una llave cerrada, y cuando estoy en corte, estoy como una llave abierta, que estoy acá, en este sector, ¿sí? Ahora, cuando estoy en activa directa, cuando estoy con la juntura base emisor mayor que 0 y la juntura colector base también, en inversa, ¿sí? Con la tensión colector base mayor que 0 y la base emisor mayor que 0, estoy hablando de que el transistor lo puedo usar como una fuente controlada. Y cuando estoy en activa inversa, o sea, sería al revés que en este primer caso, ¿sí? O sea, la tensión base emisor menor que 0 y colector base menor que 0, también puede trabajar como una fuente controlada. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, cómo funcionan. Más que nada lo que vamos a usar de los transistores es como fuentes controladas. Bien. Bien, como sabemos, los transistores tienen tres configuraciones básicas: configuración base común, emisor común y colector común, ¿sí? Esto ya fuera de lo que sería un BJT,
puntual. Esto ya sería para un transistor genérico cualquiera. En la configuración base común, siempre cuando hablamos de común, hablamos del que está conectado al negativo o a la masa, sería, o a la tierra, ¿sí? O sea, ¿a dónde voy a hacer referencia para medir? ¿Sí? Voy a hacer referencia en la base, cuando es base común, voy a medir entre la base y el emisor y entre la base y el colector, ¿sí? Acá, en esta configuración base común que se usa también para lo que es amplificación, proporciona una alta ganancia de voltaje sin ganar corriente. La base es el común, ¿sí? Y la salida es el colector, ¿sí? Entonces yo voy a medir entrada acá y la salida. Profe, disculpe, ¿y por qué Sí, gana voltaje y no corriente? acá gana voltaje principalmente por esto, o sea, acá así como está no gana mucho, ¿no? Pero esto funcionando en un circuito de alta frecuencia, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante también que los transistores, en general, los dispositivos semiconductores, trabajan a altas frecuencias, ¿sí? O sea, digamos, el switcheo que hace, digamos, el cambio, digamos, de polarización que hace, lo hace a tan alta frecuencia que lo puedo llevar a una amplificación de tensión e incluso también a una amplificación de tensión en corriente, pasando de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos con los diodos, ¿sí? Algo parecido a lo que vimos con los diodos, que va alternando y va rectificando. Bueno, en los transistores pasa algo parecido. Bueno, como vimos también, tiene junturas PN y de acuerdo al dopaje que tenga, ¿sí? Va a funcionar como amplificador. Esto es entre comillas, digamos, no es que todos los transistores pueden ser amplificadores, digamos, ¿no? O sea, hay transistores que tienen otro tipo de dopaje y funcionan mejor, digamos, para otras circunstancias, pero de acuerdo al dopaje que tenga y a la frecuencia que va a trabajar, lo que hace internamente es amplificar la tensión en un porcentaje, ¿sí? No es tampoco que me lo va a amplificar, eh, digamos, me va a convertir 1 volt en 100 volt, no, digamos, o sea, hay un porcentaje que va a variar de acuerdo a la composición y al tipo de transistor, ¿sí? Esto es algo genérico, que no es que todos los transistores funcionan como amplificador, ¿sí? Eso va a variar de acuerdo al tipo de transistor, ¿sí? Por eso es que les decía, esto es una configuración genérica que se usa en algunos casos para amplificar, ¿sí? Ahora, de acuerdo a otra configuración que puede ser emisor común, puede funcionar también para otras utilidades. Eh, en los transistores BJT, la configuración más común es la de emisor común, ¿sí? Que sería este caso del medio, en donde el emisor está conectado a la referencia y la entrada sería la base y el colector sería la salida. Se denomina así porque tiene, bueno, el emisor común tanto en los terminales de entrada como en la salida.
Y en la configuración colector común, que sería la tercera, el amplificador de colector común es el tercer tipo de transistor de BJT, donde la señal de entrada se aplica al terminal base, ¿sí? O sea, la entrada, siempre estamos hablando de cuando tenemos una configuración o una conexión de un transistor, tenemos una entrada y una salida, ¿ok? ¿Sí? En todos los casos vamos a decir que tenemos una entrada y una salida. En este caso la entrada en el caso del colector común, la entrada también es la base. El colector está la referencia a la masa y la salida la voy a medir en el emisor. Otro tipo de transistor es el transistor de efecto de campo o FET, que viene de Field Effect Transistor, que se usa para lo que es donde se usa, mejor dicho, donde se usa lo que es el campo eléctrico para controlar la forma y por lo tanto la conductividad de un canal que transporta un solo tipo de portador de carga, por lo que también suele ser conocido como transistor unipolar. Perdón. Este es un semiconductor que posee 3 terminales también, ¿sí? Pero en este caso ya no lo llamamos colector, emisor, tenemos un gate que vendría a ser como la base de los transistores comunes. Y tenemos un drain o un drenador y una fuente que es viene con la letra S que viene de source, que es la fuente. Y la puerta es el terminal equivalente a la base de lo que sería el de unión bipolar BJT, de cuyo funcionamiento se diferencia en que el FET, el voltaje aplicado entre la puerta y la fuente, controla la corriente que circula en el drain, ¿sí? Se dividen en dos tipos, los de canal N y los de canal P, dependiendo del tipo de material con el que se compone cada canal de dispositivo. Ahí tenemos una vista en corte, también de lo que sería un transistor de efecto de campo. De estos tipos de transistores tenemos de puerta de unión, que son los JP-FET y los MESFET. Los JFET vienen de canal N y de canal P. Y después tenemos los que son de puerta aislada, que son los MOSFET, en donde tenemos dos tipos que son de depleción y de enriquecimiento. Los de depleción también vienen de canal N y de canal P. Enriquecimiento también tenemos canal N y canal P. Y los de canal N, que son los MOSFET de enriquecimiento, tenemos una compuerta simple, una doble compuerta y una compuerta múltiple exFET también. En este caso podemos ver un poco de lo que sería el JFET, que sería este caso, los de puerta de unión, los JP-FET que vienen de canal N y canal P, ¿sí? Donde también tenemos una puerta, un drain y una fuente. Acá tenemos la estructura interna. Acá tenemos de canal N, donde tenemos lo que es entre el drain y el source, tenemos una juntura tipo N,
Y en lo que es el canal P tenemos una juntura drain source con un semiconductor de tipo P. La flecha indica, en este caso, el sentido en el que el diodo de la juntura source gate, o sea, puerta y fuente, conduce la corriente. ¿Sí? Acá vendría a ser esto como un diodo, ¿sí? El funcionamiento de un JFET de canal N, en este caso la unión fuente y puerta, o gate source, está polarizada inversamente y en este caso no conduciría corriente. Se forma entre ellas una zona de transición libre de portadores de carga llamada región de carga espacial, que sería esto, esta banda que está acá, que separa, digamos, lo que es el semiconductor de tipo P y de tipo N. La sección del canal que se forma en la región N depende de la tensión BSG, que sería la tensión entre la puerta y la fuente, source gate. Y si se introduce una pequeña tensión entre lo que es la drain y source, o sea, acá entre las fuente y el drenaje, la corriente ID por el canal y sub D, ¿sí? La corriente que va a circular por acá adentro, dependerá de la tensión que haya acá aplicada entonces. Curvas características de un JFET de canal N. Cuando tenemos B sub GS igual a 0, tenemos esta corriente máxima, ¿sí? Que es esta corriente que está acá. Cuando la tensión B sub GS es negativa, menos 1, tenemos esta corriente, esta curva, y así cuando vamos disminuyendo la tensión inversamente, digamos, negativamente, nos vamos acercando a la zona de que no hay ya conducción eléctrica, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis un poquito más detallado, tenemos una región resistiva, que es esta zona de acá, donde la tensión empieza a aumentar. Sí, la tensión B sub ds, que sería esta, la tensión que empieza a variar, es esta tensión que se aplica acá. El ancho de canal depende entonces tanto de BDS como de BG sub S, o sea, este ancho, acá lo que hay que entender acá es que este canal que se forma acá eh, entre medio, ¿sí? Entre medio de lo que sería la unión entre drain y source, ese canal se va a ensanchar o se va a cerrar, digamos, de acuerdo a un límite de tensión al cual llamamos B de saturación, ¿sí? Acá la B de saturación es la que me va a marcar cuánto conduce y cuánto no conduce. Entonces la corriente del drain prácticamente solo depende de B sub GS, ¿sí? Que sería esto. Y en donde estamos en una zona de saturación acá. En este punto estamos en la zona de saturación.
Bien, ahí estamos en la región de saturación, entonces, de las curvas IDS, BDS, o sea, de las respectivas curva de tensión y corriente en la zona de saturación, podemos obtener la denominada característica de transferencia del dispositivo, que sería esta curva de acá. Ahora, otro tipo de transistor FET es el MOSFET, también bastante conocido. Tenemos un MOSFET de acumulación y un MOSFET de depleción, como dijimos, ¿sí? Pero ya se hizo la hora, así es que, perdón. Continuaremos la próxima clase, chicos. Bueno.